Dios es quien nos da el entendimiento para podernos restaurar en cualquier área de nuestro proyecto de vida. Y así poder crecer, conociendo cuál es nuestra bendición y podernos afirmar, rindiéndonos ante su única verdad que es su palabra, para tener o aumentar la verdadera fe. El Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo, afirmando, estableciendo en su reino, y que sea esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inundando nuestro corazón y sobre todo preparándonos para el último tiempo que Dios nos tenga en esta tierra. Recuerde que no vamos a estar toda la vida en este cuerpo mortal, por lo tanto necesitamos afirmarnos en el Espíritu, en lo que verdaderamente somos, porque el Espíritu fue creado para ser eterno y esa eternidad la tenemos que empezar a vivir desde ya. Y quiero comenzar con una frase. Esta frase dice lo siguiente: los reinos de los hombres en esta tierra solo dividen y restan. El reino de Dios en el corazón del hombre, aquí en la tierra, une y multiplica. Vuelvo y repito: los reinos de los hombres, o sea, los gobernantes de esta tierra, solo dividen y restan. El reino de Dios en cada corazón, en cada persona, aquí en esta tierra, une y multiplica. Quiero que vaya conmigo a la palabra, allí en Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante. Voy a compartirlo en la versión Reina Valera. Voy a trabajar el paralelo con Reina Valera y Palabra de Dios para todos. Entonces, vamos con Reina Valera. Mateo capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer hasta el 4. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bien, este domingo que pasó, el Señor nos hablaba muy claramente de esa necesidad que tenemos nosotros aquí en la tierra de Dios. Es esa pobreza espiritual que a veces queremos llenarla o llenar esos vacíos espirituales con cosas materiales que nada que ver. Quizás por un tiempo o por un momento nos va a generar cierta felicidad, cierta alegría, pero no se va a llenar lo espiritual con lo material. Eso es una mentira, es una farsa. Y el enemigo nos quiere vender la idea de que esa necesidad espiritual tú la puedes llenar con algo físico, con algo material. Y es un engaño, porque lo espiritual se llena con lo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Cristo estamos completos, y estar en Cristo es estar en su palabra. Y por eso el domingo que el Señor nos hablaba a través del pastor Martín decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hoy el Señor me permite seguir trabajando, conectando esta palabra, tanto la del domingo con la de hoy, y la he titulado El Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. Y este Evangelio del Reino, aquí es donde vamos a empezar a mirar y a analizar muy bien y a recordar para quién fue estas palabras, para quién fue esta enseñanza. Entonces, tenemos tres tipos de personas, llamémoslo así. Lo primero, para los congregantes, o sea, la multitud.
Segundo, para los discípulos, o sea, los seguidores de Cristo, de Jesús en su momento, que estaban de tiempo completo, porque recordemos que muchos lo seguían también a él, pero no estaban de tiempo completo, sino esporádicamente. Y tercero, para la iglesia, o sea, la esposa, la novia de Jesús. Entonces, tenemos estos tres frentes: los congregantes, los discípulos o la iglesia. Entonces, ¿para quién fue este mensaje del Sermón del Monte? ¿Para quién fue? ¿Para los congregantes? Hágase esa pregunta. ¿Para los discípulos o para la iglesia? Muchos de pronto responderíamos, pues, para la multitud. Pero ya entendimos muy claramente que dice, allá en el versículo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quién? Los discípulos, no la multitud. Bueno, quiero que entendamos algo y comprendamos a raíz de la palabra por qué Jesús se dirige a sus seguidores, no a la iglesia en su momento, no a los congregantes, o sea, a la multitud. ¿Por qué? Porque los congregantes iban a Jesús solamente por los milagros, por las señales, por los prodigios. Qué casualidad que al día de hoy sucede lo mismo. Buscamos a Jesús para que nos haga el milagro, para que nos solucione el problema, para que podamos ver con claridad lo que queremos en el futuro. Y no buscamos a Jesús con el propósito de reino. O sea, lo que Él es, no lo que Él da. Entonces, por eso los congregantes no recibieron este mensaje. Y pasemos al último, que es, ¿por qué a la iglesia no? Porque en ese momento todavía no estaba formada la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la esposa de Jesús, es aquel congregante que ha nacido de nuevo, que ya está en el reino. Entonces, aquí la iglesia todavía, hasta ahora, estaba en formación y era a través de sus discípulos. Por eso, el mensaje del reino fue para sus discípulos, o sea, los seguidores de Jesús de tiempo completo. Y entonces podemos empezar a desglosar lo siguiente. Dice el versículo 4, que bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este versículo me lleva a mí a entender simplemente algo, que llorar es simplemente pasar un momento, estar pasando quizás un momento de dolor, de duelo, de tristeza, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué Jesús relaciona, dándoles este mensaje a sus discípulos, diciéndoles, bienaventurados los que lloran? Y quiero que usted me acompañe rápidamente a Isaías capítulo 61, por favor, allí a partir del versículo 1. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos, los que están tristes, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. ¿A quién? A los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2. Proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Y qué dice? A consolar ¿a quién? A todos los enlutados, o sea, a los que lloran. Entonces, ese consuelo hace referencia al poderoso Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos pasando un momento de dificultad, un momento de duelo, porque hay situaciones que quizás la realidad
ha sido muy chocante, muy confrontante en nuestras vidas. Y pues, ¿quién es el que viene a consolar? Es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que lo llena todo. Él llena el vacío que puede dejar una esposa. Él puede llenar el vacío que puede dejar un esposo, un hijo. Él puede llenar cualquier vacío, no importa si aún inclusive es material. Pero yo no puedo llenar un vacío espiritual con algo material. Nunca lo voy a lograr. Pero el Espíritu Santo en espíritu sí me puede llenar el vacío que quizás deje una persona, deje un objeto, deje algo. Por decir algo, se te perdió algo muy valioso, una cadena de oro, una manilla, un carro, algo que tiene mucho valor aquí en la tierra. ¿Quién puede llenar ese vacío? ¿Quién puede consolar en ese momento de duelo, de dolor? El Espíritu Santo. Y lo mismo con una persona, con un familiar que fallezca, con una persona que de pronto uno quiere tanto y que se acaba la relación, en fin, es el Espíritu Santo. Y la importancia de nosotros, como hijos de Dios, aceptar la vida del reino. ¿Por qué? Porque la multitud se acostumbró, fue a lo superficial. Por eso Jesús no le habló directamente a la multitud, sino le enseñó a sus discípulos. Y sus discípulos tenían que creer para ir y expandir ese mensaje. Entonces, nosotros como seres humanos siempre vamos a tener muchos vacíos, vamos a tener falencias, vamos a tener dificultades en esta vida. Pero tenemos una herramienta poderosa que Dios nos ha entregado y es la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios es para yo ceñirme, afirmarme y establecerme en el reino. ¿Por qué? Porque si yo sigo desarmado, si yo sigo desamparado, desnudo ante la situación, ante el problema, los dardos del enemigo van a tocarme y me van a derribar, me van a desviar del propósito. Entonces, óigase bien, Dios está para todos, pero no todos están para Dios. Sí, usted que me está viendo allí, usted puede tener el deseo, pero ¿quién pone el querer? Es Dios, ¿cierto? Entonces, muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué muchos son llamados? Porque es para todos la salvación, pero no todos están dispuestos a caminar conforme a lo que manda la palabra. Entonces, Dios está para todos, pero no todos están para Dios, ¿cierto? Y entonces, óigase bien, Jesús estaba literalmente en una campaña evangelística, podríamos estar diciendo. Una campaña evangelística donde hacía milagros, prodigios, señales. Lo podemos analizar devolviéndonos un momento allá a Mateo, allá en el capítulo 4, en el versículo 22, donde dice: y ellos dejando al instante la barca y su padre le siguieron. Estamos hablando de los discípulos, ¿cierto? Versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando ¿en dónde? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Estaba haciendo una campaña evangelística. Versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron ¿a quiénes? Todos los que tenían ¿qué? Dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, por los demonios, lunáticos, paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. Hizo milagros, ¿cierto? Pero él no se quedó con los milagros, él no se quedó con las señales. Ya vi que lo que me impacta es lo siguiente, y con todo el respeto lo voy a decir y espero que usted no se vaya a sentir muy mal por lo que voy a decir en estos momentos. En el reino eso es muy normal. En el reino de Dios es muy normal que un muerto
resucite en el reino de Dios. Es muy normal. Eso es como tomar agua, normalito. Entonces, le voy a decir lo siguiente. Si eso es muy normal en el reino, ¿por qué Jesús quizás no hizo los mismos milagros que hacía con la multitud, los hacía con los discípulos? Porque los discípulos sí tenían que pasar quizás ciertas dificultades, ciertas situaciones, ¿no? Los discípulos. ¿Por qué? Porque es que un discípulo no va, un discípulo de Dios, un discípulo de Jesús, no va por las migajas, él va por el pan entero. Él va por el pan entero. Y óigase bien, usted que de pronto está esperando un milagro, la sanidad, la prosperidad, pagar las deudas, esos son migajas. Para Dios esos son migajas. Él quiere darte el pan entero. Él no quiere llenar tu vida de migajas. ¿Por qué? Porque Dios quiere llenarte totalmente y completamente. Y lo haces a través del Espíritu Santo. Por eso dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, no van a recibir una migaja. ¿Qué van a recibir? Un anticipo. Las arras. Y esas arras son las que nos van a fortalecer para que estemos firmes, ceñidos los lomos con la verdad, teniendo esa salvación, nuestro yelmo, pensando siempre que en Cristo Jesús ya somos perdonados. ¿Por qué? Porque tengo esa coraza de justicia y voy y predico su palabra. O sea, estoy dispuesto, apresto para predicar el evangelio. Entonces, aquí es donde yo le digo a usted, querido oyente que nos ve por las redes, ¿tú qué buscas? ¿Las migajas o el pan completo? Porque, óigase bien, las migajas son para aquellos que buscan milagros, señales y prodigios. Pero el pan completo es para el que quiere estar en la palabra, obedecer la palabra, vivir la palabra y mantener en la palabra. ¿Por qué? Porque ama a Jesús. Y amar no es un sentimiento, amar es obedecer. Quien me ama, mi palabra guardará, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, si los hombres, óigase bien, no experimentan una necesidad, o sea, lo que decía ahí, bienaventurados los que lloran, es porque hay una necesidad. Si los hombres no experimentan necesidad, no se podría identificar cuál sería la falencia o la dificultad que los lleva a esa tristeza. Entonces, por eso Dios permite que muchos de nosotros lloremos. Quizás lloremos en situaciones que son adversas, difíciles. ¿Para qué? Para darnos nosotros mismos de cuenta en Cristo Jesús que Él es el único que lo llena. Pero si yo no vengo a Él, pues toda la vida voy a estar con esa falencia, con esa necesidad. Óigase bien, al decir bienaventurados, que es lo que estamos trabajando, las bienaventuranzas, al decir bienaventurados, no es porque nosotros, los hombres, hemos logrado con nuestra propia fuerza un objetivo. No, es todo lo contrario. Es porque Dios es quien lo está haciendo en nosotros, dándonos el privilegio de vivir como Él lo determinó. Por eso dice, voy a leer el 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Es Dios el que pone eso en nosotros. Bienaventurados los que lloran. Es Dios quien pone eso en nosotros.
para que nosotros nos demos de cuenta y miremos hacia el cielo y miremos su palabra y vengamos a Cristo. Entonces es un privilegio, porque no todos tienen este privilegio. Entonces es Dios quien hace eso en nosotros. O sea, en pocas palabras, es lo que dice Filipenses 2:13, que dice: Él pone el querer como el hacer. Miremoslo. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda ¿a qué? A practicarlo. Y lo hace porque así Él lo quiere. Entonces, no somos nosotros los que logramos un objetivo para decir: yo soy el que me hago sentir pobre porque quiero buscar a Dios, o yo soy el que lloro porque es que quiero recibir consolación. No, es Dios quien hace en nosotros eso. Y por eso, al hablar de las bienaventuranzas, es hablar del pensamiento de Cristo en esta tierra, que solo se logra por medio del Espíritu Santo. O sea, Él es el que viene a avivar esa llama de fuego en nosotros, lo que llamamos avivamiento. Que avivamiento no son milagros, no son señales, no son prodigios. Avivamiento es arrepentimiento. Entonces el Espíritu Santo viene ¿a qué? A motivarnos a que nos arrepintamos. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, es porque nos vamos a arrepentir de que sí, somos pobres. Vamos a reconocer: Señor, perdóneme. Y bienaventurados los que lloran: Señor, me falta esto, yo no lo puedo llenar, Señor, perdóneme, lléname con tu espíritu. Entonces, ahí es la importancia de nosotros como hijos de Dios, ceñirnos los lomos de la verdad. Aunque hay gente al día de hoy que se ciñen los lomos con la mentira. ¿Cuál es esa mentira? Todo lo que el mundo ofrece. O sea, una falsa felicidad. Algo momentáneo. Algo que sencillamente llega diciembre, llegó el Día de la Madre o llegó cualquier festividad que se celebre para hacerte feliz. Y no. Nosotros como hijos de Dios, si estamos en el reino, porque estamos hablando el reino de Dios, así se titula esta palabra, somos felices, tengamos o no tengamos, se muera o no se muera, se vaya o llegue, somos felices. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Eso no quiere decir que entonces nuestros sentimientos van a ser como piedra dura, no. Si se muere alguien, pues vamos a llorar, vamos a tener un duelo, pero no nos vamos a echar a morir. Si se nos pierde algo de valor, pues sí, nos va a dar guayabo y qué embarrada, pero no nos vamos a quedar ahí postrados, no vamos a estarnos lamentando toda una vida por eso. Es la importancia de nosotros como hijos de Dios estar en su palabra. Por eso, el propósito de las bienaventuranzas es mostrar cómo debe vivir la iglesia al día de hoy en este mundo. ¿Por qué? Porque ya lo miramos. Las bienaventuranzas es el pensamiento de Cristo. Es el pensamiento. Y si usted pone a mirar las bienaventuranzas, está literalmente, Jesucristo está mostrando cómo se debe pensar frente a los embates de la vida. Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, tranquilo, no se preocupe, usted es un bienaventurado. Pero es que, no, pero es que nada, simplemente créele la palabra de Dios. Entonces, óigase bien, ¿queremos ser embajadores de Cristo aquí en la tierra? Hágase esa pregunta. ¿Tú quieres ser embajador de Cristo aquí en la tierra? Si quieres ser embajador de Cristo, rápidamente pasemos a 2 Corintios 5:17. Dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Todo esto viene ¿de quién? De Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado
que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia por medio de Cristo. Óigase bien, ¿cuál? Dios perdonó los pecados y hace las paces con nosotros. Y mire el versículo 20. Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos que hagan las paces con Dios. Entonces, esto es empezar a vivir en el reino, o sea, ser un embajador, como lo dice allí también. Pasemos rápidamente, devolvámonos a Corintios, ahí mismo en 2 de Corintios, pero vamos a mirar el capítulo 3, versículo 2. ¿Cómo dice? Dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, para que la gente hable bien de nosotros. Solo tiene que fijarse en ustedes, porque ustedes son ¿como qué? Como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón, que en nuestra mente, para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedra ni con tinta, sino que la escribió ¿con qué? Con el Espíritu de Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. Vamos a leerlo hasta el versículo 6. Y por medio de Cristo, Dios nos asegura de que todo eso es cierto, pero nosotros no somos capaces de hacer algo, ahí está la clave, por nosotros mismos. Es Dios quien nos da la capacidad de hacerlo, lo que estábamos hablando. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestros nuevos compromisos con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Nos da vida. Entonces, predicar y enseñar las bienaventuranzas, lo que estamos haciendo, es parte del sermón que Jesús le dio a sus discípulos, no a las multitudes. Ya lo miramos. Es predicar y empezar a compartir estos mensajes de las bienaventuranzas. Es para nosotros tener una convicción en nuestra mente de una carencia que todos vamos a tener, que todos tenemos, y esa carencia solo la llena, esa necesidad la llena el Espíritu Santo. Óigase bien, entonces, esa carencia o necesidad que se hace visible en el congregante, no en la iglesia, en el congregante o bebé espiritual, de la necesidad que es urgente de la vida en el Espíritu, para poder comprender a plenitud la vida del reino de Dios. Entonces el Espíritu Santo, recordemos que Jesús lo dijo: me voy para que Él regrese, para que Él venga y los enseñe, les muestre. ¿Y qué les va a recordar? Las palabras que yo os he hablado. Ahorita no está Jesús aquí, pero está el Espíritu Santo, y Él es el que me está recordando esto. Me lo está recordando no porque yo tenga estudios teológicos, porque haya estudiado allí, allá, no, es porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en nosotros, que es Dios, para que descubriñemos lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. No estuvimos con Jesús, pero el Espíritu Santo sí estuvo, y Él está, y Él va a estar. Entonces Él nos recuerda todo ese momento, todo ese tiempo. Y por eso les decía, ¿usted qué quiere? ¿Ser embajador? Porque si no quieres ser embajador, tú vas buscando migajas, y esas migajas te las puede dar Satanás. Él te quiere mantener comiendo ahí migajitas. Tome un carro, tome una casa, tome la beca, viva bien. No estoy diciendo que sea pecado, ojo, no estoy diciendo que sea pecado,
Pero eso, si no está conforme a la voluntad de Dios, es un engaño, porque te va a tener ahí embelecido, creyendo de que eso es la felicidad, de que eso es todo, sabiendo muy bien que un tsunami, un terremoto o simplemente un paro cardíaco, se acabó todo, no se llevó nada. Otro viene y lo disfruta, otro viene y lo malgasta. Pero si estamos en Cristo, esas migajas hacen parte del diario vivir, pero no lo es todo, no lo es todo. Yo voy por el pan completo, yo voy por el premio mayor, yo no voy por la migaja que queda ahí, las sobras en el fondo de la bolsa. Y aquí es donde yo quiero recalcar mucho eso, donde dice: bienaventurados los que lloran. Yo creo que sus discípulos en ese momento se sentían agobiados. Por eso Jesús les dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué se sentían agobiados? Porque venían de, vuelvo y repito, venían de una campaña evangelística. Venían de hacer señales, prodigios, milagros. ¿Y cómo estaban sus discípulos? Yo creo que hasta hambre tenían y no había un pan. Yo creo que tenían necesidad de pronto de Pedro ir y visitar a su esposa, a ver cómo estaba su familia. Santiago, bueno, los discípulos de pronto con dolencias: ay, Señor, me duele la pierna, ¿será que me la puede sanar? Y Dios no le hizo ese favor a ellos, porque ellos lo que necesitaban no eran las migajas, ellos necesitaban era el pan. Y en ese momento Jesucristo era el pan de vida, era todo, era suficiente, más que un milagro, más que una señal. Sí, para usted que nos está viendo, usted que de pronto tiene su esperanza en que reciba la sanidad, reciba ese milagro, no le estoy diciendo que no lo vaya a recibir, pero eso es una migaja. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso llega por añadidura. Eso simplemente va a llegar cuando usted le crea a Dios. Porque si usted es ambivalente, pues el diablo le puede dar la migaja y tú crees que se la dio Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con la humanidad. Que la humanidad piensa que hay cosas que vienen de parte de Dios, que porque recibieron, que porque se les multiplicó, que porque esto salió bien, pero su vida no está alineada con la palabra de Dios. Son mujeriegos, son mentirosos, viven en vicios y las cosas les salen y les va bien y dicen: Dios está conmigo, me está yendo bien. Ja, ja, ja. Está comiendo migajas y no se está dando de cuenta. Porque cuando llegue el momento de que usted tenga el último aliento de vida en esta tierra y Dios lo llame a su presencia, vamos a ver si entra por comer solo migajas. Pero bueno, entonces, por eso quiero que vayamos allí a Isaías. Isaías capítulo 5, allí en el versículo 20, por favor. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice: contra los que engañan, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. También dicen que lo amargo es dulce. Mire lo que dice el 21. Contra los creídos, ¿qué mal les va a ir a ustedes? Se creen muy sabios y muy inteligentes. Ese versículo 20, que es literalmente a lo que hoy en día la humanidad está viviendo, que dice: a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo, es porque si nosotros volvemos a analizar las bienaventuranzas, ¿cómo así que doblemente bendecido? ¿Cómo así que esto es lo que le agrada a Dios y Dios bendice? Es al que está llorando, es el que está sufriendo. ¿Cómo así? Hoy en día la gente no quiere padecer por la verdad. Hoy en día la gente no quiere
vivir en el espíritu, sino en la carne. Entonces, estar en la carne para ellos muchas veces piensa que están en el espíritu. ¿Por qué? Porque las cosas les salen, porque sencillamente son hasta adivinos. Dicen, mire, el Señor me muestra que veo que esto, que llegó, que esto, que azul, que verde, y se dan. Y dicen, ¿sí ve? Yo soy el ungido, yo vengo de parte de Dios. Ay, ay, ay. Pero si no va y mira cómo son sus vidas, cómo está su familia delante de Dios, wow. Por eso el Señor fue muy claro. El Señor dijo fue por sus frutos. Él no dijo fue por sus dones, ni por su habilidad lo van a conocer, no, es por su fruto. Por el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Por eso necesitamos abrir los ojos espirituales en esta realidad. Es necesario. Eso era lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos, enseñándoles que abran los ojos, enseñándoles a que miren el reino, a que observen lo que tienen que ver, no lo que han visto toda la vida. ¿Qué era lo que estaban viendo ellos? Lo que acababan de hacer en esa campaña evangelística. Milagros, señales, prodigios. ¡Wow, wow! Y entonces Jesús dijo, no. Ellos no son, la multitud no es bienaventurada porque recibió sanidad, porque recibió un prodigio, recibió un milagro. No, ellos no son bienaventurados. Bienaventurados son ustedes, mis discípulos. ¿Por qué? Porque ustedes van ¿a qué? A tener esa necesidad espiritual. ¿Van a qué? Van a sufrir, van a llorar, los van a castigar por mi nombre. Ustedes son los bendecidos. Ustedes son los que recibieron más que la multitud. Uno diría, no, si el que estaba cojo ya puede caminar. ¿Y qué? Si su vida sigue igual. Quizás una falencia física fue sanada, pero su espíritu sigue igual. No fue lleno con el poder de Dios. ¿Y usted qué quiere? ¿Migajas o el pan? Wow. Creo que eso se puso bueno, pero ya voy terminando. Entonces, Dios quiere que nosotros abramos los ojos al espíritu en esta realidad. Que tú no dependas de qué, de esas migajas. Mire, ¿quiere que le diga algo? Trabajar no es que sea malo, no, porque Dios dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Pero aquel que ahorita en estos momentos está orando para que le llegue un trabajo, bueno, gloria a Dios. Pero eso es una migaja. Eso es una migaja. ¿Por qué no te atreves a comerte el pan? Cómete el pan, la palabra de Dios. Y de pronto lo que usted deseaba, ay, yo quiero trabajar allí. ¿Qué tal no sea allá, sino en otro lado? Va a ser una migaja más grande quizás, pero viene de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque tú buscas es el pan de vida, no la migaja que da el mundo. ¿Ve la importancia de nosotros como hijos de Dios? Entender por qué Jesucristo se dirigió fue a los discípulos y no a la multitud. La multitud iba por las migajas, los discípulos, Dios les iba a entregar, era el pan, y ahí lo tenían al frente, Jesucristo. Por eso Él lo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Y fue cuando muchos, no. Entonces, no, yo quiero seguir buscando migajas. Se apartaron. Fue cuando Pedro dijo, Jesús le dijo, bueno, y si ustedes también se quieren ir, pues háganle, váyanse. Pero Pedro dijo, pero Señor, yo que voy a seguir buscando migajas. ¿A quién iré? Si solo tú tienes ¿qué? Palabra de vida. Qué diferencia, ¿no? Y vemos que ellos no recibieron lo que querían. Ellos recibieron fue lo que Dios había estipulado. Y eso le digo a usted que me está viendo. Dios tiene algo para ti. Y usted está buscando migajas. Y Dios por eso te está tratando. Y no te va a dar lo que usted quiere. Le va a dar lo que usted necesita.
que viene de parte de Dios. Amén. Yo digo amén a eso. Aleluya. Por eso vamos a mirar segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 10. Parece que estamos tristes. Léalo. Parece que estamos tristes, pero en realidad, aleluya, estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ¿qué? Ricos. Parece que no tenemos nada, ¿pero qué? ¿Pero qué? Las bienaventuranzas, el pan de vida, completos en Cristo. Por eso voy a terminar, porque aquí ya es el Espíritu Santo el que te tiene que dirigir. Ya es el Espíritu Santo el que te tiene que enseñar. Porque la palabra es muy clara. Nadie enseñará a nadie. Y yo estoy en el nuevo pacto. No para enseñar, sino para mostrar quién es Jesucristo. Y lo tengo que mostrar a través de mi vida. Y por eso quiero que miremos, vamos a terminar leyendo nuevamente Mateo, capítulo 5, versículo 1 y 4, para que ya entendamos sin perder este Corintios, 2 Corintios 6:10. Mira lo que dice en Reina Valera, dice, viendo la multitud, que yo creo que usted ya ubíquese en ese momento. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él. ¿Quién? Él se sentó. Porque él al sentarse buscaba un lugar específico para solo compartir con sus discípulos, no con la multitud. Y dice, y abriendo su boca, les enseñaba. Abrió la boca Jesús para enseñarle a sus discípulos, no para hacer milagros, no para mostrarle los prodigios, no para darles a suplirles la necesidad, la falencia que tenían en ese momento, no, era para darles una palabra de vida, una palabra poderosa, con todo lo que hemos hablado hoy. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué les diría eso? Ya lo sabemos, porque ellos tenían su mirada en esos prodigios y esos milagros que acababan de vivenciar con el Maestro unos días antes quizás. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya no son migajas, es el pan completo. Y con esto terminamos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán la presencia del Espíritu Santo. Pero llorar no por llorar, sino porque Dios es el que pone en ese momento esa necesidad, esa aflicción, esa tristeza, ese duelo. Y ahí es donde uno doblega su vida ante Dios y pide perdón. Y es porque el Espíritu Santo viene. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso termino diciéndoles, la vida en el Espíritu es vivir obedeciendo, y eso me hace ya partícipe del reino de Dios. Ya me hace ciudadano del reino de Dios. Recuerda entonces Corintios, 2 Corintios 6:10, vuelvo a leerlo. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Y dice, parece que somos pobres, pero a muchos los hemos hecho ricos. Y parece que no tenemos nada, pero ¿qué? Tenemos todo. Porque no vamos por las migajas, vamos es por el pan. Y ya sabemos cuál es el pan. Así que familia, bienaventurados los que lloran. Ese era el texto que íbamos a compartir hoy, pues tratando de leerlo desde el 1, pero el versículo 4 de ese Mateo 5. Si tú que estás en esa aflicción, en ese duelo, no te preocupes, busca al Señor, porque el Espíritu Santo es el que te consuela. No es nadie más. Así que familia, doy gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso
de permitirme llegar allí a su casa por medio de ese dispositivo, de ese celular, de esa tablet, de ese computador, o en fin, si tú vas a ver después esta charla ya editada, doy gracias a Dios por su vida, por su familia, por su hogar, si tienes hogar, si estás casado, o por tus padres, si los tienes todavía vivos, o por todo lo que vas a emprender en este año. ¿Por qué? Porque sé que la buena obra que Dios ha comenzado en tu vida, Dios la va a terminar. Así que damos gracias también a Dios por esos aportes voluntarios que son parte de tu fuerza, parte de tu fruto de trabajo, de tu remuneración, donde tú has creído a Dios, primeramente le has creído a Dios, para sembrar en este ministerio, para continuar esta obra preciosa de poder llegar allí a su casa por medio de las redes sociales y podernos nosotros también reunir aquí y cumplir con todas las obligaciones que se han adquirido hasta el día de hoy. Doy gracias a Dios por su vida, por ese aporte voluntario, que no es cantidad, sino verdaderamente el amor con que tú lo estás dando. Porque dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Y tú estás dando con alegría, sin esperar nada a cambio, porque sabemos y entendemos que lo que damos es lo que hemos recibido. Y de Dios hemos recibido todo, porque Él es el dueño del oro y la plata. Pero de igual manera doy gracias a Dios por tu vida. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde su mente, inunde su corazón y fortalezca su vida para que esté firme en la palabra poderosa de Dios. Bendiciones, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.